ingresa al negocio, qué es lo que sale, ya solo con esta suma y resta, que no sepamos hacerla o este análisis, pues repercute en la quiebra del negocio. Sí, y esto es fascinante, ¿no? Verás, según Tanza y Taxi en el 2004, hablan, no es nuevo este documento, el de Tanza y Taxi, pero sí mantiene la postura de que las mujeres se ven más afectadas en el desempleo que el hombre. Yo creo que esto sí se ha ido cambiando. De hecho, los papers que analizamos anteriormente muestran una tendencia favorable a una igualdad, gracias de alguna otra forma al feminismo, que se le escucha mucho. Si bien la educación, y esto es importante, ayuda a reducir la probabilidad del desempleo, no es que la elimine, ayuda, porque a veces Hay yo creo, personas sobrevaloradas, que las empresas no sí, contratan porque tienen una alta educación y pues no alcanzas el sí, de presupuesto. hecho, y yo creo también que los jóvenes en su momento pecamos de ingenuos por la educación. Tal vez en un modelo antiguo en el que se llevaba antes la educación era más fuerte y más pesada para un puesto como tal, pero hoy en día se da o se ve que realmente no es así. No existe la reducción de la probabilidad de desempleo según la edad y la estructura del mercado laboral. Eso es lo que afecta más, sí, el mercado laboral. En cuanto al subempleo, las investigaciones más recientes que este autor lo verifica o lo ve son en Estados Unidos en el 2019 de Barnichon en español, sí, la Real Academia de la Lengua dice que en español puedo leer como está, y Silverberg que analizan en Estados Unidos el subempleo y los procesos de contratación. ¿Ya? Los trabajadores más calificados son preferidos, pero algunos aceptan puestos por debajo de su nivel en Estados Unidos. Justo lo que tú decías, Label. Yo tengo una maestría, luego saco otra, luego me preparo full y no hay empleo. Entonces, ¿qué me toca? Borrar cierta información de la hoja de vida para que no me sobrevaloren. Eh, Es que tampoco te pueden contratar con un sueldo si tienen el conocimiento de que tienes tantos títulos. no sé, verás. No sé. No, no I pueden, don't pues know. te auditan, de cierta manera siempre lo auditable también el perfil de las personas que trabajan en una institución. Bueno, también he Y escuchado si esa tú parte, pero no estoy como, segura. y si tú como empleado aceptaste esas condiciones. Sí, pero hay un proceso igualmente de contratación que también tienes que cumplir con ciertas normas y parámetros, ¿no? Bueno, yo no soy de Bueno, recursos tampoco humanos. yo, pero bueno, he escuchado, me han comentado en general y por eso lo puedo decir. Pero yo creo que sí te pueden contratar. Si estás Si sobrevalorado. es que en la hoja de vida pusiste que esa es tu información, pues sí, de cierta manera. Tengo mis dudas, porque al final del día si tú aceptaste y estás firmando un contrato, lo estás aceptando. Bueno, entonces, eso pasa en Estados Unidos. ¿Qué será aquí? Sí, que al final del día Estados Unidos se manejan deuda, mejor dicho, se manejan procesos judiciales, demandas altamente fuertes por millones de dólares en cosas que tal vez aquí en la región no lo hiciéramos tan grande. Entonces, imagínate esas cosas. El subempleo resulta contracíclico con costos salariales y alta persistencia al existir tanto. En el 2022, Xun y Chen, ¿sí? Tal cual como dice la Real Academia de la Lengua, estudian el subempleo en China. ¿Qué encuentran ahí? Que las mujeres están más afectadas que los hombres. Otra vez. Ajá. Y 2022. Tal vez la cultura de ahí es un poco más estricta, creo yo, en esos aspectos, la verdad. Miento en afirmar, pero tal vez se puede observar eso. En parte por la mayor carga de trabajo no remunerado en el hogar. Y es otro tema muy importante que tal vez sí lo podamos ver en otro episodio. ¿En qué puesto de episodio lo podemos ver? Porque hablar de la economía del hogar es fuerte. Claro, Es fuerte. todavía las mujeres forman parte importante y por decir la única muchas veces de la economía del hogar, sea cuando se encargan de todo lo que tenga que ver con el quehacer doméstico, el cuidado de hijos, a veces el cuidado de los papás, de los suegros, mientras el hombre, pues claro, sigue manejándose con el tema de ser proveedor y sale a trabajar, ¿no? Entonces eso tendríamos que verlo, pero de lo que sabemos, nuestro círculo y analizamos, podríamos decir
que del círculo en general, pues sí, muchas veces es la mujer la que está en esos quehaceres, es algo que es un rol que lo adquirió ella misma y pues el hombre igualmente lo aprobó. Lo aprobó, por decirlo así, lo aprobó, pero bueno, si nos vamos más al fondo, pues no, pues el machismo y todo eso fue lo que impulsó de cierta manera que la mujer adquiera un rol que no lo decidió. Y ahora podemos ver también de que sí ha cambiado, pues vemos a hombres siendo chef, que cocinan, antes solo la mujer podía dedicarse a la cocina, y vemos mujeres ingenieras civiles, ingenieras mecatrónicas, entonces estamos viendo que de cierta manera hay una salida de este rol que nos impusieron tanto al hombre y a la mujer, y ahora cada uno hace tal vez lo que le apasiona, lo que dice que es bueno, que puede hacerlo y pues se lanza de una vez. Sí, yo creo que sí estamos a favor de un cambio, tal vez ya llegar a una igualdad total. Bueno, eso tal vez veámoslo un poquito más a fondo en otro podcast, pero en otro podcast, en otro episodio. Pero sí es importante analizar realmente este tema del trabajo no remunerado en la economía del hogar. ¿Y cuánto realmente cuesta tener un hijo? Y entonces creo que la mayoría se da cuenta de cuánto cuesta tener un hijo, que ya a lo último la población del Ecuador pues va envejeciendo. Bueno, como les decía, Shun y Chen muestran esto sobre el trabajo no remunerado en el hogar y parte de la educación y la residencia, ¿sí? La urbana reduce la probabilidad de subempleo, mientras que la edad incide de forma directa, diferenciada, por género. En contraste, sí, al decir Claire en 2018, encuentra que en Australia, y ahí son diferentes contextos, sí, porque China me parece un poco más estricto, el subempleo afecta más a los hombres, a los inmigrantes o a las mujeres y a quienes tienen contratos temporales. Ok, esto como que tiene su contraste. Meyer y Nkei en 2021 analizan el subempleo en jóvenes graduados de Sudáfrica. Ellos finalmente ven que las personas no blancas, ahí ya se ha sabido decir las no blancas, bueno, esta traducción también, ¿no? Solteras y residentes en áreas rurales enfrentan mayor probabilidad de subempleo. Aunque la orientación vocacional puede reducir este riesgo, y eso de la orientación vocacional me parece interesante. Ruiz Quintanilla y Claes en 1996, justo cuando nacimos, para 6 países europeos encuentran que el subempleo se relaciona con educación, ocupación, experiencia laboral y percepción del mercado del trabajo. Tanto aquí ya no se habla mucho de un tema de género, ¿no? Bueno, pero siempre hacen segmentaciones, ¿no? Hablan primero con un tema súper general y luego ya lo van segmentando de acuerdo a edades, género. Sí. Y también no hablan mucho, me sorprende, de la orientación sexual, ¿no? Porque es que en 1996, no, en general, ¿no? En el archivo, en el paper completo no hablan mucho de la orientación sexual, que también entendería es otra segmentación que también afecta en el tema de la brecha de empleo y subempleo, ¿no? De poder acceder o insertarse en el tema laboral, pues no todos están de acuerdo con ciertas cosas, todavía somos un país, podría decirlo, conservador, en donde la religión es fuerte y ciertas creencias todavía y mitos que están por ahí hacen que se vuelva un poquito más difícil. Ok, y aquí hay un temita. Ya, vamos con las preguntas. Primero, si alguien está interesado, si está estudiando economía o finanzas, me parece un buen tema. Ese nicho de la orientación sexual que tú estás comentando ahorita, yo creo que es relevante. Es relevante para que lo hagan. De hecho, el tema como tal no se establece datos más actualizados. Yo creo que existe bastante tendencia de subempleo y desempleo. A ver, cerca del 48% de los individuos total de una muestra y el 55% de los ocupados son hombres. La edad promedio es de 39 años. Los jóvenes de 18 a 24 años representan el 20% de la muestra total, pero solo el 14% de la población ocupada.
en nivel educativo mejoró entre el 2019 y 2022. Yo creo que sí. Y en eso sí. A ver, yo sí defiendo mucho la educación dual, la formación técnica tecnológica, porque son carreras que ya están inmiscuidas en la práctica. Entonces ya están practicando, ya no son tantos años. No son tantos años. Y por último, si ves que te gusta algo más, lo cambias, ¿sí? Entonces, el nivel educativo mejoró. 2019-2022 existen diferentes institutos, nueva educación técnica. Bueno, también yo creo que puedo resaltar que post pandemia también hubo una mejora, pues ya todo se hizo virtual y en línea, entonces pudimos acceder, en mi caso, bueno, yo me gradué de la universidad ya en forma virtual, hice mi defensa y todo, pero posterior también pude seguir ya una maestría y el costo fue mucho más bajo por el tema de que al estar en la pandemia todo se hizo virtual, entonces también como hubo muchas ofertas de universidades que también se adaptaron a la parte virtual, el costo fue menor. Entonces, es decir, como tanta competencia, tanta oferta, pues los costos redujeron y uno pudo aplicar a una maestría. Y eso también hay que analizarlo, es tema para otro podcast, pero aquí va. La calidad académica está bajando. Ahí tendríamos que verlo, Kevin, porque no te sabría decir. O sea, yo no estoy tanto metida en el ámbito educativo, entonces yo cuando recibí mi maestría, pues también fue de una universidad extranjera, por ende sí fue diferente a la presencial que yo siempre estuve acostumbrada, me costó un poco más. Y tuve que investigar más de lo que investigaba cuando era la parte presencial, pues no tenía el profesor al lado y tener que consultar, esperar que te respondan el correo y todo eso se volvió un poquito más complicado y tenías que ponerle más tiempo. O sea, yo sí te puedo decir que más aprendí en la parte presencial que a distancia. A distancia tuve que autoeducarme de cierta manera para poder... Tenía las bases, pero tuve que autoeducarme de cierta manera. Yo creo, a ver, sí el tema de la disciplina, digámoslo así, para autoeducarnos y el tema investigativo sí es un poquito más complejo virtual, pero yo considero que las tareas, evaluaciones, tienes más apertura. Yo también, mi maestría la acabé adquiriendo en una universidad extranjera, en modalidad virtual. Bueno, me gustó por la flexibilidad. Veo que hoy en día las universidades nacionales se están adaptando a estos modelos entre híbridos y, digámoslo así, entre híbridos y virtuales. Me queda en duda el tema de la calidad educativa muchas veces. No lo digo en algún punto en específico, sino que me queda en duda. Solo me gustaría tal vez investigar en algún otro punto más fuertemente eso. Veo que modelos educativos lo que quieren hacer es validar la experiencia, que me parece algo muy bueno, y ahí va el reto, cómo vamos a validar realmente el conocimiento después. Pero bueno, como les decía, el nivel educativo mejoró del 2019 y 2022. El porcentaje de personas con educación universitaria o de posgrados pasó de aproximadamente 27% al 30%. La mayoría de los individuos se autoidentificó como mestizo blanco, el 87%, además alrededor del 44% de los ocupados son jefes de hogar y el 56% están casados o en unión libre. Sí mejora, yo creo que la virtualidad dio esta apertura a gente que quería estudiar una maestría, pues hacerlo. Y poder trabajar mientras estudia. También, como tú decías, la flexibilidad se volvió importante, pues todos podemos manejar nuestro tiempo después del trabajo, que igual tenemos que responder. Muchos trabajos no son híbridos, muchos trabajos no son a distancia, sino todo es ir a la oficina. Y eso se está retomando de nuevo, ¿no? Porque a partir de la pandemia permitieron de cierta manera hacer algo que ya hacía otros países como Estados Unidos, donde tú podías trabajar en cualquier lugar con tal de que cumplieras los resultados y las metas que se ponían. Entonces nos tuvimos que poner en esa virtualidad obligatoriamente y las empresas la aprobaron también de cierta manera con esa pero de manera incertidumbre. Es que fue una certidumbre porque claro, tú decías tal vez qué tanto es productivo una persona cuando no la estás viendo, que es nuestra mentalidad, ¿no? Si no vemos, no creemos a veces.
menos en la religión, que eso sí somos religiosos y no vemos, no creemos, pero bueno. Los que tienen fe. Claro, entonces sí pasó. Hubo ya casi del 2019, bueno, el 2020 que nos encerramos, al 2025 ya ha pasado 5 años a partir de la pandemia, pero otra vez están volviendo a las personas a la presencialidad. No sé, igual tendremos que hablar en otro podcast, qué fue el impacto que está haciendo que las empresas hagan que sus trabajadores otra vez vuelvan, tomando en cuenta del tráfico, las horas de movilización que están teniendo. Yo creo que es un tema netamente cultural. Yo creo, porque bueno, eso ya lo vamos a ver. Tendríamos que ver qué es lo que hace que las empresas hayan tomado esa decisión de decir como que la comida, si es que daban comida como un beneficio, los parqueaderos, saber que todos van a venir, qué tanto eso ayuda a que antes teníamos como esa flexibilidad de que, bueno, la movilización de 2 horas se reduce a que alguien pueda trabajar esas 2 horas y tranquilamente salir en el horario, ¿no? Yo pienso de igual manera, si el empleador quiere mantener o no quiere mantener, bueno, es potestad de ellos. En la empresa de mi mamá sí se trabaja de manera híbrida, presencial y virtual también. No me parece malo. Yo considero que incluso en tema de sostenibilidad es mejor, menos cargos. No sé realmente el análisis que tienen, y lo que te digo, tal vez es un tema cultural de que si no lo veo, no lo creo. Pero yo creo que debe haber resultados. O sea, Yo yo creo que tal vez deberían de vieron ver un tema de resultados que sí estaban bien, pero algún tema específico es que no funcionó, que ahora todos tengan que volver. Puede ser, yo creo que tal vez están interpretando mal los resultados, lo hacen así como justo hablábamos antes. Ok, el porcentaje tal está en este tema, pero no segmentan. Tal vez no segmentan bien que chuta un cajero, si requiera estar ahí presencialmente como servicio al cliente, a diferencia de algún otro cargo. Claro, Que tal vez no. igual no una te... parte operativa que maneja documentos, pues tiene que estar presente porque si es que algún documento se lleva, se pierde y todo, repercute un costo fuerte para la institución, porque perder, por decirte, en un banco un pagaré, un título ejecutivo, hace que si vayan a un juicio y no tienes eso, pues el banco automáticamente pierde el juicio, o sea, tienen que... no pueden cobrarle a la persona el valor porque prácticamente no tienen el título ejecutivo. No sé si hay otros problemas más fuertes, ¿no? Claro, y justo en lo que tú hablabas también, y eso digo, tal vez falta segmentar. En el tema educativo yo sí creo en la presencialidad. O sea, y creo también en un modelo híbrido que refuerce la virtualidad. Tal vez ese puede llegar a ser el futuro, no lo sé. Materias, depende mucho de la responsabilidad del estudiante como tal. Igual se aumenta carreras. De cómo se está todas formando. Las carreras pueden ser No, virtual, mi carrera pues. no puede ser virtual. Medicina no puede ser virtual. Claro, necesitan hacer, ellos prácticamente aprenden de la práctica. Claro. Literalmente, no puedes, o sea, le puedes mandar a leer y todo, pero ya lo más importante es la práctica. Poder hacer todo lo que leyeron, pero ahora sí, face to face con todo lo que necesitan. La maquinaria, el personal, exacto, el paciente, etcétera, etcétera. Ok, bueno. Volviendo al paper. Sí. Los ingresos laborales y las horas trabajadas se redujeron tras la pandemia. En el 2019, la media de ingreso estaba en $555.7, mientras que en el 2022 fue de $540. Estamos hablando una baja de algunos dólares, pero si se dan cuenta, el salario mínimo ha ido creciendo, ¿no? Entonces como que tal vez repercute más, lo que implica una caída de $12.6. Las horas trabajadas por semana disminuyen en 1.5 en el mismo periodo. ¿Y esto qué nos da? O sea, dice que la calidad del empleo también se deterioró. El empleo adecuado se redujo en 7.8 puntos porcentuales, mientras que el subempleo y el desempleo aumentó en 6.8 y 1 punto porcentual. Respectivamente. 6.8 y 1 es 7.8, valga la redundancia. En conjunto, los datos muestran mejoras en el nivel educativo. Sí, yo doy fe en que más gente accede a una educación de tercer nivel, pero también existe un deterioro en ingresos, horas trabajadas y condiciones laborales.
Yo creo que eso sí hay que analizarlo a profundidad. Te hago la pregunta aquí. Digamos, ahora en tu generación, ¿qué tú crees que para ti es un beneficio y una condición laboral adecuada? Con base a lo que tú eres, un segmento de personas, una persona de más o menos 30 años, que todavía no tiene hijos. ¿Qué es para ti una condición adecuada en el trabajo? Esa es muy buena pregunta. A ver, sí tiene que ver, obviamente, con lo monetario, obviamente que el perfil de cargo, de puestos que yo busco, yo sé cuánto gano en el mercado y sé más o menos al donde yo me catapulto. Uh-huh. Entonces, primero, antes de definir eso, saber en dónde estoy parado, cuáles son mis capacidades, cuáles son mi experiencia y bueno, con base a eso también ofertar, ¿no? Tampoco es porque, como se dice, yo porque soy guapo pido lo que me da la gana. Eso por un lado, sin ahondar mucho Ya, en el entonces, valor. primer punto sería tener un ingreso con base a la experiencia y cómo Y está que el vaya puesto en el mejorando. mercado. A Un ver, crecimiento profesional, porque tiene, la pregunta era más que para ti son condiciones adecuadas. debe de existir, obviamente, crecimiento profesional, debe de existir la posibilidad de capacitarse, de seguir estudiando, porque uno, le sirve al empleador y me sirve a mí. ¿Sí? Al final del día. Yo considero que el ambiente laboral juega un rol fundamental, pero a ver, ahí sí ya es un tema un poco más complejo, porque estás rodeado de personas, y las personas pues tienen sus complejidades, no siempre te vas a llevar con todos. El ambiente laboral tal vez no todos panísimas, siempre se segmentan grupos como que se hacen tribus, etcétera, etcétera, pero hay que sacar el trabajo, como quien diría, toca sacar la chamba. Entonces, sí existe este diálogo y sean, preferiblemente que haya buen humor, ¿sí? Y si no es posible, pues que exista el diálogo. Bueno, yo digo que existe el respeto también ante todo, porque No, como y tú eso dices, son es personas entendimiento. diferentes trabajando por la misma meta, pero son diferentes a la final. Entonces, mientras haya el respeto entre personas y la comunicación efectiva, puedes llegar muy lejos. Entonces, tú dices que es un tema de ingresos, crecimiento profesional, capacitación continua y un buen clima laboral. Así como que ese complemento es lo que tú definirás como una condición adecuada. Y en que la me se dejen pueda innovar. trabajar. O sea, es complicado encontrar empresas que te dejen innovar. Muchas veces los altos cargos tal vez tienen su visión, una visión que es respetable, y muchas veces no escuchan a los demás. Y pues si escuchan, tal vez lo hacen a su manera, que no está mal. O sea, O si te escuchan, toman la idea y te ponen en un plano aparte. claro, o Eso sea, también pasa, ¿no? Que la idea es buena, te hacen sentir que no lo es, pero de cierta manera la acogen y luego la presentan, pero con autoría propia, más no de la tuya. y ese es otro tema. Entonces, sí muchas cosas juegan con el tema de salarial, digámoslo así, no es solo eso, también que debe de existir trabajo remoto, no 100%, Y eso pero también genera un mejor ánimo para las personas, ¿no? claro, es que el Porque 6%. vámonos a la... En el 2022 esta probabilidad aumentó. Yo considero que tras la pandemia, ahorita en donde estamos es donde más podemos alzarnos. Entonces,